Ya, a ver, esperemos que se sigan uniendo y comenzamos, chicos. A ver, tercero. Ya. Sí, claro. A ver, vamos a comenzar, chicos, entonces. Por aquí me pidieron que le justificara a quién era, Roberto y Joana. ¿Cuál es el apellido de Roberto? Por favor, si alguien me... ¿Es Flores? Roberto Flores. Joana. ¿Alguien conoce a Joana? ¿No? Joana, no sé el apellido. Me dicen Joana, Joana, no sé. A ver, voy a buscar en la lista. Joana, 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 Joana. Ah, ya la encontré. Ya, listo, ahora sí, chicos. Bueno, vamos a comenzar. Ya saben, recuerden tener las cámaras encendidas. Si no pueden encender, espero que me justifiquen por qué no pueden encender las cámaras. Es una disposición que hablamos todos los profes. En una reunión que tuvimos, se pidió esto, que tengan las cámaras encendidas. Si están en un trabajo o alguna situación, comunican. Ya nos comunican y no hay ningún problema. Pero para los demás, las cámaras encendidas. Ya voy a ir viendo quién va encendiendo las cámaras y quién no. Así que vamos allí. Vamos a ver un nuevo tema, chicos. A ver, hoy vamos a hablar sobre... ¿Dónde está? Ya. Los criterios de selección de análisis. Uy, se me fue el tema. Ya. Criterios de selección y análisis de la confiabilidad de fuentes. Un tema medio, o sea, un título medio largo, ¿no? Criterios de selección, de análisis. Listo, buenas noches. Buenas noches, José. Giselle igual que está en el trabajo. Bueno, listo, no hay problema, Giselle. Usted puede nomás tener ahí la cámara. Bueno, yo también, profe, discúlpeme. Ya ver, pero es que está en el trabajo. Cuénteme, Kevin. Kevin Yascuala. Sí, ¿Qué profe, pasa? en una reunión, discúlpeme. ¿Está bien? Bueno, a ver, entonces comencemos, chicos. Les voy a compartir. Me avisan si ya está. Uy, si ya está la pantalla. Antes de empezar, van a decirme. Dicen buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? A ver, antes de empezar, vamos a ir viendo. Tenemos qué es una fuente de información. ¿Qué creen que será o a qué les suena fuente de información? ¿Qué será? ¿No? O sea, Disculpe, Lisen, no le escuché. A ver, Jessica, les preguntaba, ¿qué es una fuente de información? ¿Qué es? A ver, Sandra, no sé si nos quiere comentar, o era Katy, una de las dos, creo que quería y comentar. Katy, Liz. A ver, Katy. O sea, fuente de información, tal vez se lo podría tomar desde una persona ya, hasta, no sé, tal vez en el internet, por ejemplo. El Internet es una Una fuente de página de información. internet, algo así. Ajá, una persona también es una fuente de información. Es todo aquello de donde tomamos nosotros información, ¿sí? De donde proviene la información. Es una fuente de Puede ser información. conocimiento, Lisen. Ajá, conocimiento es una fuente de información. Entonces, la información la entendemos, ¿no? La palabra información no hay ninguna duda. Información. Entonces, una fuente de información es de dónde está, o de dónde proviene esa información, de dónde la hemos tomado. Entonces, ya tenemos esas palabras, ¿no? Fuentes de información. ¿Qué será entonces esto de la confiabilidad de la fuente de información?
¿Qué quiere decir ahora esto? Confiabilidad de la fuente de información. Depende de dónde fue citado la información que estamos obteniendo. Ajá, muy bien. Entonces, no, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que todas las fuentes de información, perdón, José? Esa una fuente de información también puede darse desde el lugar, desde los hechos, hablando, Ujú, digamos, por ejemplo, de medio de comunicación, de una noticia, verás, efectivo. exacto. Hay muchas fuentes de información. Hay todo tipo de fuentes de información. Las noticias es un tipo de fuente de información. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Todas las fuentes de información son confiables? ¿Todas son veraces? No todas, ¿No es cierto? ¿Por qué, Sandra? No todas son. porque por ejemplo a veces yo he visto algún tipo de noticia, se puede decir por alguna página de Facebook o por algún medio de esos y no es cierto, a veces solamente lo hacen por viralizar alguna cosa o tergiversar o dañar a alguna persona o lo que haya sucedido. Exacto, muy bien. Yo recuerdo, bueno, un ejemplo clarito se me vino ahorita un recuerdo, cuando hubo este terremoto, recuerdan que fue muy fuerte aquí en Ecuador, y luego había muchas imágenes del terremoto, pero la gente era tan, no sé cómo decirlo, bueno, gente que era muy dramática, o bueno, no sé qué buscaba hacer, y tomaba imágenes de terremotos que había pasado en otros países, ¿ya? Eso es morbo, Lice. ¿No es cierto? Y decían en Ecuador el terremoto y ponían imágenes de otros países. Entonces, es la cuestión de la confiabilidad de la fuente de información, ¿ya? No porque esté en internet o esté en un libro, quiere decir que esa fuente de información sea veraz. Para ello, tenemos como experiencia previa dos historias de la vida real, ¿ya? En la cual vamos a ver cómo em, la fuente de información, a pesar de, digamos, provenir de una muy buena, digamos, muy buenos medios de comunicación, pueden ser falsos. ¿Cómo juegan con esto, con la credibilidad? Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Miren, tenemos a esta mujer, Janet Koch. ¿Alguien le conoce a Janet Koch? ¿Es una familiar a Janet Koch? Bueno, vamos a hablar un poquito de ella. Janet Koch era bueno, me imagino que es, una periodista muy reconocida en Estados Unidos. Ella escribía para un periódico muy importante en Washington. Eh, entonces, ella era una reportera, ¿ya? Los reporteros tienen que escribir historias reales. Les recuerdo que hay dos tipos de textos, textos literarios y no literarios. Dentro de los textos no literarios tenemos los textos académicos, textos periodísticos. Los textos periodísticos se caracterizan porque es información real, ¿ya? En los textos periodísticos no puede entrar la ficción. Entonces, esta periodista era una reportera, escribía reportajes, ¿ya? Y un reportaje es un texto mixto que abarca entre texto informativo y texto, ya se me fue. Dígame, Jessica. Lice, una pregunta, pero para ser reportero no se supone que uno tiene que investigar, verificar y ver si realmente la noticia sucedió. Ajá, muy buena pregunta. Exacto, se supone. Vamos a ver la historia, eso les comento. Entonces, bueno, les decía, el reportaje es un texto mixto, mezcla la información con el texto de opinión, ¿ya? Entonces, el reportaje es un texto mixto, opinión e información, se mezcla ahí, un reportaje. Ella era una reportera, tenía que escribir una noticia y escribió una noticia muy impactante. ¿Ya? Esta noticia a ella le llevó a ganar un premio Pulitzer. ¿A alguien le suena esto del premio Pulitzer? ¿Qué es un premio Pulitzer? ¿Le suena a alguien? ¿Qué será? ¿No? A ver, un premio. A ver. Licenciada, es un premio bien reconocido a ver, es un premio reconocido en Estados Unidos por sacar la mejor noticia de todas. Ajá, Así sea bueno o mal. los Pulitzer, ajá, es un premio muy importante que se les otorga a los periodistas, ¿ya? Entonces, ganar un Pulitzer es un gran acontecimiento, es un gran honor, no a cualquiera le dan un Pulitzer. Es muy, 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 digamos, honorífico. Ella ganó un premio Pulitzer porque escribió un reportaje tan impactante
que con ese reportaje ganó el premio Pulitzer. Vamos a ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Necesito a 2 personas que me ayuden con la lectura, voluntarias, si no elijo yo. Yo Yo, le Alicia. hice. A ver, le escuché a Jessica y a Sandra. Ok, y voy a elegir a alguien más yo por acá. Voy a elegir a Carla. Carla, después de cada punto seguido, lee la siguiente persona. Comencemos con Jessica, luego Sandra y luego Carla. Cook narraba la historia de un niño de 8 años que desde hacía 3 era adicto a la heroína. Sandra, continúe. El pequeño al que Janet llamó Jimmy fue iniciada en el consumo de drogas por el compañero de su madre, que aparece en el texto con el nombre de Ron. ¿Ya? El hogar de Jimmy era frecuentado por personas que venían a buscar dosis de heroína, cocaína o marihuana, de modo que el niño que vivía con eso a diario la consideraba normal y manifestaba como única aspiración a su vida convertirse en un próspero traficante de drogas. Cook no solo describía con toda suerte de detalles del sórdido ambiente que reinaba en la casa de Jimmy, sino que añadía a su artículo algunas de las supuestas declaraciones de la madre del pequeño, Andrea. La mujer afirmaba que quedó embarazada de Jimmy como consecuencia de una violación y que sintiéndose destrozada buscó refugio en las drogas a través de las cuales había obtenido las únicas satisfacciones de su vida. El artículo concluía con la estremecedora descripción de cómo Ron inyectaba una dosis de heroína en el frágil brazo del pequeño Jimmy. Ante la evidente necesidad de de consumir de nuevo, Cook combinaba la historia con las opiniones de médicos, otros expertos en abuso de drogas y asistentes sociales que trabajaban con adictos a la heroína en barrios marginales de Washington. Entonces, una historia muy, muy impactante. Aquí podemos ver una copia de lo que fue, pues, esta crónica. Tenemos aquí, El mundo de Jimmy. Es como se tituló, perdón, este reportaje. Y aquí teníamos una pequeña imagen que, bueno, un amigo de la periodista se encargó de retratar, porque recuerden que era supuestamente anónimo, o sea, ella era una reportera y no podía revelar la identidad del niño ni de los familiares, porque era como, digamos, es como que violar, digamos, la privacidad de ellos. Entonces, se lanzó esta noticia y ella ganó el premio Pulitzer, porque esta noticia llegó realmente a todos los corazones, no solo de Washington, sino de todos Estados Unidos. Estaban impactados. Era una historia muy desastrosa, era muy cruda y muy real. A ver, por favor, continúe con la lectura. Me voy a ir con Anthony. Gracias. Anthony. El artículo. Ya, a ver, Licia, espérame. Solo que no sé qué le pasaba al micrófono. El artículo apareció en la primera página de Washington Post el 28 de septiembre de 1980, con el título El mundo de Jimmy. Iba acompañado por una impactante ilustración de Michael Yatet, no sé, que podía verse completa en las páginas interiores. El mundo de Jimmy fue presentado al Pulitzer y obtuvo prestigio galardón periodístico en la categoría de reportajes. Como les dije, ¿no? Digamos, la característica de los reportajes es que no pueden revelar la identidad de las personas o no pueden, como les digo, entran como una especie de confidencia entre el periodista y esta persona. Ustedes han visto aquí, bueno, yo reciente vi un reportaje de este señor, a ver si les suena, es de la costa, es de Guayaquil, el Guayas, entonces él hace muchos reportajes, es muy conocido porque hace El reportajes. señor Delgado. Exactamente, muy bien, Jessy. Es José Delgado, ¿no es cierto? Creo que es José Delgado. Bueno, José Delgado hizo recientemente, bueno, no sé si fue reciente, pero yo recién lo vi. Él hacía un reportaje a un
drogadicto, hay que decirlo, suena un poco crudo, ¿no? Pero bueno, digamos las cosas. Un señor que se dedicaba pues a consumir. Y él en la mañana iba a la casa y le hacía el reportaje. Y él decía, me voy a trabajar, le decía a la esposa, me voy a trabajar, pásame el cuchillo rojo. Y le daba el cuchillo rojo y se guardaba en el pantalón. Y decía, yo aconsejo a la gente que nos colabore, porque nosotros somos drogadictos y no tenemos miedo a matar. Y José Delgado le hablaba, caminaba con él mientras él se iba, o sea, un día normal en su trabajo, ¿no? Iba a robar con un cuchillo. Los reporteros, por lo tanto, establecen una intimidad entre estas personas. Y aquí estaba la noticia del mundo de Jimmy y ella ganó este premio Pulitzer, pero pasó algo muy curioso. Vamos a ver. Vamos con la lectura. Francesca, por favor. No me sale la diapositiva, Liz. No le sale. Chuta, ¿La puede cargar otra vez? A ver, vamos a ver. Si es que a alguien no le sale la diapositiva en algún momento, me dice nomás porque, chuta, después cómo reciben las clases. No sé si es que ahí está, Francesca. Se está cargando, Liz. Ya, ahí. Ya. Janet Cook es una periodista que trabajó para el The Washington Post en Estados Unidos. Ganadora del premio Pulitzer, lo devolvió tras admitir que había inventado la historia del artículo premiado. Ustedes se preguntarán cómo descubrieron que el artículo, que la historia fue inventada. Vamos a ver, por favor, Cristian, vamos, José y Kevin, ayúdenme con la lectura después de cada punto seguido, en el orden que les dije. Comencemos. Los rumores acerca de la veracidad del artículo comenzaron cuando policías de Washington, impresionados por el caso, quisieron ayudar al pequeño y empezaron a buscarlo por la ciudad, pero no aparecía. Siguiente. José. Ya. Sin embargo, no, mientras Coquin fue ascendida a la sección de no, perdón, ascendida, asediada, sí. No, ascendida, yo leí mal. ascendida a la sección que cubría noticias metropolitanas. O sea, aquí en esta parte nos dice que mientras la policía intentaba descubrir quién era Jimmy, ella, aparte de recibir pues su galardón, fue ascendida en el periódico. Era muy importante, un importante paso para ella, ¿no? Continúe, Kevin. Kevin, yo creo que, a ver, hay dos Kevin, lo siento. Vincho. Kevin, Avincho, ¿está por ahí? A ver, sí, mi trabajo. Ay, serio, me olvidé. El otro Kevin, entonces, Yascuala. Continúe, por favor, Kevin. Yascuala. ¿Desde dónde quedó, profe? Discúlpeme. Tiene que seguir con la lectura, sin embargo. Estoy en la reunión, profe. Discúlpeme la vida. A ver, vamos entonces con Joana Peñafiel. No, también creo que estaba en una reunión. No, a ver. No, sí puedo leerles. Ok. Sí. Sin embargo, algunas inexactitudes en su currículum. La joven afirmaba dominar 4 idiomas y que había estudiado en Vassar, volvieron a levantar sospechas. Una vez comprobado que los datos de Cook había referido en su currículum no eran ciertos, Benjamin Bradley, uno de los directivos de la redacción del Post, ordenó que la periodista fuese interrogada para conocer la verdad acerca de la historia de Jimmy y su familia. Tras 11 horas de encierro en la redacción, sometida a constantes preguntas para que revelase la identidad de sus fuentes, Cook reconoció que Jimmy no existía y que no era más que una invención suya. La periodista se vio obligada, en primer lugar, a devolver el Pulitzer y a presentar su dimisión.
Después, dimisión. Después, en una entrevista justificaría su actuación aludiendo a la alta presión a la que se hallaba sometida mientras trabajaba en el post. Ella renunció, entregó el Pulitzer, el premio, y luego renunció, tuvo que renunciar a su trabajo y también todo el desprestigio que ganó su nombre, ¿no? Tras esto. Fue una verdadera, pues, como periodista, que falta de ética, ¿no? Pero como escritora, muy buena historia, una gran escritora en todo caso. Segundo caso, la Guerra de los Mundos. ¿A quién le suena esto? La Guerra de los Mundos. ¿Fue algo real? ¿No? ¿A alguien no le suena la Guerra de los A mí, Mundos? profe. A ver, ¿de qué trataba? ¿Se acuerda? ¿A quién? ¿Quién me dijo a mí? Y luego no nos cuenta qué pasó ahí. A ver, vamos a continuar. La Guerra de los Mundos. Fue algo que pasó aquí en Quito. Si ustedes tienen familiares que vivieron aquí en Quito y algunas generaciones, les pueden preguntar qué pasó aquí, pues en aquella lejana época de 1950 y pico, se me fue la fecha exacta, pero en esa época pasó algo muy, muy curioso. Ya les voy a contar. Pero A dice, ver, ¿no fue lo de la radio que Profe, estaban disculpe, contando ¿cuál una Guerra de los historia? Mundos? Porque la que yo miré es una película, a pero no ver, es ecuatoriana. ¿no? A ver, vamos a escuchar a Anthony que tenía algo muy curioso que decirnos. A ver, dígame. O sea, a mí una vez sí me contaron así, mi familia, y me contó que en ese pasó, o sea, como una historia en la radio, Ajá. y todo el mundo se creyó que eso estaba así pasando en la vida real y tuvieron bastante pánico. Y Ajá. el ejército se supone que fue donde decían que iban a llegar y nunca hubo los extraterrestres ni nada de esas cosas. Sí, fue digamos, fue el fake más, ¿cómo les digo? Más sonado o mejor Y la hecho de radio toda tuvo que cerrar, si no estoy mal, si me acuerdo de lo que me contaron. la radio fue quemada. Ah, ya ven, sí, sí, Ajá. nada. A ver, les vamos a contar un poquito. Miren, en un tiempo, como les dije, en el lejano tiempo de 1950 y pico, había una radio, la Radio Quito, que era propiedad del diario El Comercio, que es el diario que conocemos hoy, El Comercio. Entonces ellos hicieron una broma a los habitantes de Quito. ¿En qué consistía esta broma? En hacerles creer que habíamos sido invadidos por extraterrestres, pero contrataron actores, o sea, hicieron, ¿cómo les digo? Hicieron una suerte así de algo real, como si fuera algo real, como si ahora mismo en todas las noticias saliera que entramos en guerra con el Perú, ¿ya? Y sale el presidente hablando y sale videos, así todo un fake, digamos una broma muy bien elaborada. La Radio Quito, recuerden que antes en aquella época tener un televisor casi que no había, ¿no? Entonces toda la gente escuchaba la radio, las radios, novelas, la música, los pasillos, y todos sentados en sus salas escuchando la radio, porque era lo más común. Y luego la radio comenzó a transmitir esto, de que se interrumpe, pero todo bien serio, ¿no? Se interrumpe lo que está, la programación de hoy para contarles que está sucediendo algo muy peligroso y comienza a contar todo lo que pasaba. Y contactan actores y la gente gritaba y luego ponen un anuncio supuestamente del alcalde de Quito diciendo que guarden la compostura, pero que tienen que salir de sus casas y buscar un refugio porque los extraterrestres están llegando y las Fuerzas Armadas y bueno, y todo eso. La gente se volvió loca en Quito. Y es algo real, la gente se volvió loca en Quito. Y ustedes dirán, uy, se me fue la pantalla. Y ustedes dirán, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con esto? Vamos a ver un video. Les voy a... El familiar que me contó eso sí me dijo, así que ellos estaban escuchando la radio ese día. No sé, ¿y qué hicieron su familia? ¿También se asustó? Claro, se asustaron porque todos pensaron que era real. Así fue Exacto. súper. Ujú. O sea, estaba paniqueada toda la ciudad. Exacto, es como que el comercio, miren, el comercio es una radio, bueno, perdón, el comercio es un medio muy prestigioso, algo así fue la Radio Quito, era muy prestigioso, y para que se prestara para esas bromas, pues imagínense, toda la gente creyó en este medio de comunicación porque era muy confiable. Vamos a ver un video y van a escuchar una recreación de lo que los habitantes que vivieron y que escucharon este simulacro, bueno, esta broma, pues lo que pasó, no les voy a contar, les voy a compartir. Vamos a ver. A ver, van a escuchar ustedes un fragmento nada más de cómo fue la transmisión aquel día. A ver. Me avisan si es que se escucha ya.
Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo una historia que es poco conocida y que ocurrió acá en mi país, Ecuador. Pues una noche una prestigiosa radio decidió transmitir una radionovela de ficción, sin anticipar que se trataba solo de una obra, causando pánico y destrucción Vamos a más adelantarnos ya, realista posible a la hasta obra. la Lo emisión. que están por escuchar es una recreación de lo que los oyentes de Radio Quito escucharon esa noche, pues los audios originales se perdieron en los disturbios. La voz de la capital. Silencio que está dormida, la huella. Radio Quito, la voz de la capital. Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias. Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de La Tacunga. Los ciudadanos, muy confundidos, han visto con asombro cómo al disiparse la nube dejaban ver unos grandes discos plateados con brillantes luces. Su actitud es hostil. Un potente rayo procedente de estas extrañas naves está destruyendo la ciudad. Corre por las calles, no juegues. Que esté alerta y atenta a un nuevo comunicado oficial. En este momento nos estamos comunicando con altos funcionarios del gobierno y la milicia. Última hora. Tenemos un informe de la base aérea Mariscal Sucre. Los extraterrestres están ahora en Cotocollao. Un grupo armado del batallón Vencedores ha ido a su encuentro, pero lamentablemente es tan arrollador el ataque que los marcianos han destruido todo a su paso. Hay muchos muertos y heridos. Ciudadanos, como ministro de Defensa, pido a los ciudadanos de Quito mantener la calma. Estamos organizando la defensa y evacuación de la ciudad. Tenemos en este momento en nuestro estudio al señor alcalde de Quito. Gente de Quito, permítanos defender nuestra ciudad. Nuestras mujeres y niños deben salir fuera, a las alturas circundantes, para dejar a los hombres libres para la acción y el combate. Los marcianos están atacando Cotocollao. Los tanques del ejército han sido destruidos. Como era de esperarse, muchos quiteños cayeron presos del pánico y según algunos testimonios, muchas personas salieron a las calles para salvaguardar sus vidas, llevando consigo pocas pertenencias y acudiendo hacia algún lugar seguro. La transmisión continuó por unos 15 o 20 minutos más, hasta que se les fue comunicado acerca de la gravedad del asunto. En consecuencia, tuvieron que finalizar la emisión y comunicar a la ciudadanía que se trataba de una obra ficticia. Nos comunican de graves disturbios en las calles de Quito debido a esta transmisión radiofónica. Anunciamos a toda la ciudadanía que no existe ninguna invasión marciana. Lo que están escuchando es una radionovela de Radio Quito totalmente de ficción. Mantengan la calma. Es tan solo una radionovela. En ese momento, las personas que se encontraban evacuando la ciudad pasaron solo en cuestión de minutos del pánico a la furia y ahora se dirigían hacia las instalaciones de Radio Quito. Durante su camino, muchos otros quiteños se les unieron a la protesta y tan pronto llegaron al edificio comenzaron a lanzar piedras y palos con el fin de desaparecer a Radio Quito del aire. Algunos llegaban con gasolina y fuego que empezaron a lanzar hacia la edificación. Todo esto, combinado con el papel y la tinta del periódico que también trabajaba allí, ocasionó un incendio, el cual creció de una manera abrupta. La policía, al percatarse que se trataba de una broma, se desentendió del problema y no prestó ningún tipo de auxilio a los artistas, periodistas y otros trabajadores que se encontraban en la edificación, quienes intentaron ponerse a salvo saltando del techo del edificio hacia uno colindante. Este incidente dejó un saldo de 5 personas calcinadas, además de una pérdida de 8 millones de sucres. No se sabe. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Si quieren ver el video completo,
les paso el link, pero bueno, a ver. Entonces, la cuestión es que lo que escucharon es una recreación, no es el audio original. Dicen que el audio original pues era mucho más realista. Habían contratado actores de radios novelas, eran profesionales. Entonces, imaginen lo que pasó. Fue todo un disturbio. De eso, de lo que pasó en aquel entonces, pues hay algunas historias, algunas recopilaciones que hacen mención a este hecho que pasó en la vida real en algunas novelas. Por ejemplo, en el segundo capítulo de La Linares de Iván Egues se cuenta la Guerra de los Mundos, la transmisión que pasó bueno, la transmisión de Radio Quito y cómo la gente fue a quemar las instalaciones del diario El Comercio. También tenemos la adaptación de la radionovela hecha por Álvaro Félix en la Radio Nacional Ecuador, que está compuesta por 10 capítulos, que fue básicamente lo que acabamos de escuchar. La coreografía de Wilson Pico como parte de la adaptación que hiciera la Linares en el ballet del Teatro Sucre. También tenemos la versión de Leonardo Páez en su novela Los que siembran el viento. Y también tenemos en el cuento El extraño viaje de Gabriel Alemán. También aparece, hace mención a este hecho. A ver, dígame si, Jessica. No fueron castigados por hacer ese tipo de broma, dicen. Tuvo que, la persona que fue como que el genio creativo de la idea tuvo que huir, huyó a Venezuela, prácticamente fue exiliado del país, nunca pudo regresar. Y las demás personas que eran los dueños del diario El Comercio, que eran dos hermanos, hay que ser sinceros, eran ricos, era de la gente que de la clase alta, por lo tanto, más allá de haber perdido su edificio, que fue un saldo muy enorme y tuvo que salir del aire la Radio Quito, pues no hubo mayor, más que pagar multas, no hubo mayor consecuencia. ¿Sí? Aquí tenemos un fragmento de La Linares, de la novela que les decía. Aquí en La Linares, en el capítulo segundo, escrito por Iván Egues, ¿no? La Linares, tenemos una mención a esto. A ver, quisiera por favor que Jessica me ayude con la lectura. Todos tenían a sus pies la taza con azúcar, esperando el frío de las 9 de la noche para ver chorrear de la cantina despostillada el agua de cedrón. Era la hora ansiada cada semana para escuchar los pasillos del alma en la voz de la Alondra Nacional. Al tercer pasillo, cuando los ojos ya eran de borrego y se perdían en el fondo de las tazas estampadas, se interrumpió el encanto en media estrofa. Un minuto de marcha militar y la voz del locutor anunciando: un objeto extraño ha aterrizado a orillas de la ciudad. Se tiene el testimonio del jefe aduanero de la cadena norte y la noticia que unos jóvenes que trazaban con leche la cancha para los encuentros que debían jugarse mañana fueron secuestrados por los ocupantes de ese extraño aparato que llegó envuelto en una bufanda de fuego cardenillo. Y desde la radio mercantil surgieron desatando el siguiente libreto. Sigo, Licen. Sí, por favor. Ah, no, aquí. Es que eso ya, gracias. Desatando el siguiente libreto. Fica de nuestro país en el globo terrestre ha determinado junto a la débil preparación de nuestro ejército el que hayamos sido escogidos por estos seres extraños como punto de aterrizaje de algo que bien puede ser el comienzo de la guerra de los mundos. Pedimos calma a la ciudadanía y anunciamos que dentro de breves instantes el señor ministro de la Defensa se dirigirá directamente desde su escritorio a todo el país a través de los micrófonos de su radio. Entonces, bueno, aquí también en la Linares podemos ver lo que, una representación de lo que se vivió ese día. Lo más curioso de esto, chicos, es que esto se hizo en Estados Unidos y en Estados Unidos pasó lo mismo. O sea, la gente salió asustada a las calles, presa del pánico, hubo saqueos, hubo muertos, luego fueron cuando se enteraron de que era mentira porque la radio dijo que era mentira, fueron y lincharon a la radio. Entonces, no sé, el señor que hizo esto aquí en Ecuador a lo mejor no tuvo en consideración lo que pasó en Estados Unidos años antes y lo hizo acá. Le parece una buena broma. Ok. Por lo tanto, este es un ejemplo de que no importa cuán confiable sea un medio de comunicación, podemos en cualquier momento ser, digamos, tomados el pelo, ¿no? No importa cuán prestigioso podría serlo. Tenemos que siempre ser críticos ante la información que se nos presenta. Vamos a dejar aquí el tema porque ya nos queda un minuto y voy a tomar la lista y la próxima clase terminamos con este tema y continuamos con otro. Ya nos faltaba poquito, pero bueno, no hay que ir al apuro. A ver, me voy con la lista.
Espera un ratito, agosto. Bueno, a ver, Carla. Presente, Lice. Kevin Avincho. Sam. Bautista. Presente, licenciado. Ya. Cacuango Luis. Anthony Correa. Anthony. Espinosa. Jessica. Presente, Lice. Ya. Presente, Lice. Ya. Guamán. Giselle. Presente, Lice. Ya. Paulina Morales. Presente. Ya. Presente. Katy Pavón. Presente, Lice. Tamay. Presente, Lice. José Balseca. Presente, Lice. Herrera Darwin. Presente. Jefferson Montenegro. Creo que le estaba justificado, me parece. Kevin Yascuala. Presente, profe. Y Francesca Sotelo. Presente. ¿Alguien más en lista? ¿No? A mí no me tomó Lice en Joana Peñafiel. Ah, ya, le había puesto justificado. Bueno, listo. ¿Alguien más? Lice, sí me puso a mí. Estaba justo me entró una llamada. Ah, Anthony, ya, sí le puse. Listo. Chicos, nos vemos el día viernes para continuar este tema. Que les vaya muy bien. en sus Gracias, clases. Lice. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Gracias, Lice. Buenas noches.